Mientras va viniendo la gente vamos a empezar porque ya es hora. Entonces la primera intervención va a correr a cargo de Fernando Alegre Arbués. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional a la restauración y conservación de edificios históricos. Entre sus trabajos pues podemos destacar la restauración de las iglesias de San Martín de Vier, Santa María Magdalena de la Luenga, Nuestra Señora de los Ángeles de Mallén, así como intervenciones parciales en las iglesias parroquiales de Azuara, Bureta, Bárboles, Jarque y San Francisco en Tarazona. Ha intervenido en edificios de carácter monumental para su conversión en sedes institucionales o culturales, como por ejemplo pues la Casa de Cámara de Tauste, la Casa Consistorial de Castejón de Monegros o San Juan del Hospital de Azuara. Concretamente en la ciudad y comarca de Calatayud ha intervenido en el Palacio de la Comunidad, en el Seminario de Nobles, la Parroquia de San Andrés, el Claustro de Santo Sepulcro, las Torres de Belmonte y la Vilueña, parroquias de Munébrega y Nuévalos y en la Colegiata de Santa María la Mayor. Fernando es un colaborador habitual del Centro de Estudios Bilbilitanos y hoy nos hablará sobre hipótesis y restauraciones. Cuando quieras, Fernando. ¿Quieres? Gracias. Cuando mi gata y yo nos preguntamos dónde estamos, aparece el territorio de las hipótesis. Pretendo reflexionar en esta intervención acerca del papel que las hipótesis reconstructivas juegan en el proceso de una restauración, de la restauración de un monumento. Entiendo que con independencia de cómo la hipótesis se haga más o menos patente a la hora de materializar la restauración, que se transparente más o menos esa idea hipotética de un estado o de uno de los sucesivos estados que el monumento que le han pertenecido al monumento a lo largo de su historia, a veces larga y azarosa. Con independencia de eso, que siempre constituye el aspecto más debatible, más visible y más controvertido, etcétera. Antes que eso, entiendo que para el arquitecto que restaura, el ejercicio absolutamente necesario de restituir los estados que el edificio ha tenido es algo necesario precisamente para eso, para saber dónde estoy. La historia del edificio que uno identifica con el edificio mismo, y cuando el edificio tiene problemas, que es cuando habitualmente llaman al arquitecto, también los problemas del edificio son la historia del edificio. Hay una absoluta identidad. Entonces, con independencia, decía, de que esas hipótesis se materialicen de una forma o de otra a la hora de intervenir en el edificio, este es el mismo edificio del que estamos viendo la restitución ideal de Puigcerdà. Este ejercicio es absolutamente necesario, como decía, además de posible, por supuesto, siempre abordado en un análisis que ha de ser posible hacer y, por supuesto, sumando y entretejiendo las diferentes visiones disciplinares de las diferentes profesiones, de las diferentes disciplinas que intervenimos en una restauración. Desde hace muchísimo tiempo a mí me ha llamado mucho la atención este dibujito de Bruno Munari, porque a mí me hace pensar, bueno, con independencia de que yo reconstruya o no el mamut, ¿no?, o la calavera, lo cierto es que lo que ya no podré hacer es que cuando yo tenga ese trocito de mandíbula ahí, ¿no hay cursor? Sí. Cuando yo me plantee qué hacer con ese trocito de mandíbula que tengo allí, lo que no podré hacer
será dejarlo en una caja, en la vitrina del museo en cualquier posición. A partir y gracias a esta hipótesis, como mínimo, ese trocito de mandíbula tiene una posición, una orientación, un sentido. Sé dónde estoy. Pretendo también, porque esto sería una cosa muy abstracta, y pretendo, porque entiendo que es precisamente lo que se nos pide a los tres arquitectos que vamos a intervenir esta tarde, que hablemos de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, pienso que el subtítulo de estas jornadas, de este seminario, me siento muy, muy identificado con él por las razones que verán, y precisamente en el terreno de las hipótesis y de cómo en más de una ocasión me he visto a mí mismo caminando por el camino que ya había sido recorrido por Agustín San Miguel, a veces pasando a limpio cosas que Agustín San Miguel ya había dibujado y contemplando, a veces con sorpresa, últimamente ya con ninguna, ya era de esperar, que yo con mis medios de la restauración, con mi posibilidad de medir con precisión el edificio, con los colaboradores extraordinariamente competentes con los que he tenido la suerte de contar, haciendo unos levantamientos de planos mínimamente fiables, resulta que llegó a lo mismo, o a casi lo mismo en muchos casos. Lo cual creo que por mi parte puede ser quizá el más honesto, sencillo y claro homenaje de admiración a esta persona. Es comprobar cómo he ido siguiendo sus pasos en algunos momentos y he ido comprobando cómo eso era así. Es decir, no hablo más que de lo que he vivido, simplemente. En el caso del Santo Sepulcro, del que es bien conocida esta perspectiva de Agustín San Miguel, una cosa que puede ilustrar los dibujos de San Miguel en este caso es cómo son dibujos de arquitecto. Es decir, la forma de representar, a ver, los dibujos no son solamente una forma de representar una realidad para que los demás la vean. El dibujo del arquitecto es un dibujo que piensa, es un dibujo que reflexiona, es un análisis. El dibujo es un análisis. Y en ese sentido no va a diferir mucho estas dos secciones del claustro medieval del Santo Sepulcro, secciones reconstructivas del ala norte en concreto, no van a ser demasiado diferentes a las que luego vamos a ver. Y hablando de hipótesis reconstructivas, nos encontramos por el camino una que me parece especialmente interesante, una propuesta a nivel de anteproyecto de Fernando Fernández Lázaro, en el que se propone ya, pero con cierta posibilidad de ejecutarse, en la que se propone una restitución física de este claustro y hacerlo solamente en lo que se refiere a la planta baja. Una de las cosas que surge aquí es que es un arco, es un claustro al que le aparece una fachada que no sabemos si existió o no, pero que hay que inventar. Uno de los problemas de materializar hipótesis es que hay cosas que no se saben. Ojos que no ven, imaginación que trabaja, y ahí es donde posiblemente, pues claro, tenemos problemas muy serios a la hora de, si quisiéramos materializar esta idea, esta hipótesis en papel, si la quisiéramos o nos quisiéramos permitir llevarla a los ladrillos. Comparemos ahora, por eso digo de ir tras sus pasos, con el levantamiento que en mi despacho hicimos en el momento de abordar el plan director del claustro del Santo Sepulcro. Véase que en realidad no estamos aportando nada, salvo, por supuesto, la descripción muy pormenorizada de las patologías, etcétera, de lo que ya San Miguel había entendido en su interpretación del edificio. Desde luego, se trataba de una realidad mucho más compleja que la que parece que haya detrás de la perspectiva del claustro hecha por Agustín San Miguel. De hecho, la restauración, lógicamente, obedeció a esa tremenda complejidad. Nada más lo que es el claustro medieval o sus restos
ponían de relieve no un claustro, sino 3 etapas constructivas dentro del periodo medieval perfectamente reconocibles, y solo esa imagen unitaria del claustro era el resultado de la última de ellas. Y ahí no terminó su historia, sino que en Edad Moderna pues hemos tenido intervenciones muy determinantes para la forma definitiva de este claustro. Ni que decir tiene que nosotros no os propusimos en ningún momento una restitución mimética ni de ningún otro tipo, y estuvimos mucho más cerca de la metodología propia del restauro arqueológico, y la hipótesis en este caso y su materialización se quedó reducida casi en los términos del grafismo, ¿verdad? A unos elementos muy ligeros, muy removibles, que de alguna manera sugerían el recinto en planta, las dimensiones, las proporciones del recinto en planta, y muy poco más. Cuando quiero provocar pongo esto, por contrastar, ¿no? Esto es el antes y el después de mi intervención en la Torre de la Vildueña. Esto es bien así, sin tomarse la pastilla antes. Vamos a ver, ¿por qué razón? Quizás piensen que estoy ironizando y no quisiera darles esa sensación, porque para mí me parece tan serio ese trabajo como cualquier otro de los que yo he hecho. Me interesaba muchísimo en este caso traer aquí este trabajo, porque vean que esta es la hipótesis que dibuja San Miguel de la Torre de la Vildueña. Voy a volver atrás y no se fijen ahora en el después, fíjense en el antes. Esa cosa que hay ahí es la cosa en la que San Miguel descubre esto. Cuando yo me hago el levantamiento de planos, cuando en mi despacho esto se dibuja ladrillo a ladrillo, pues lo que nos resulta es que tenemos que seguir otra vez todo el análisis que hizo San Miguel, ladrillo por ladrillo, de esto. Pero es que la información que había aquí, y eso es lo que me interesa, más que el antes y después, oh, qué horror que ha hecho aquí, la ha restaurado el Mudéjar y Comodo, bla, bla. No, vamos a ver cómo. Eso es lo realmente interesante, la metodología del trabajo. Entonces, véase cómo aquí San Miguel primero y luego yo. Lo que teníamos era 4 fachadas por dentro y 4 fachadas por fuera, es decir, 8 lienzos que repetían lo mismo y que sumaban información. Ciertamente, con esto simplemente falta muy poquito para componer, completar por completo la composición en alzado de esto, y reconocer también los tremendos daños completamente absurdos e injustificables que esta torre había sufrido, incluido la manipulación del chapitel, que es esa cosa tan extraña. Este análisis entonces se hace por dentro, por fuera, en cada una de las fachadas, y nos da la seguridad o la tranquilidad suficiente para proponer su restitución. En este caso, fíjense, al contrario, con el Santo Sepulcro estamos aportando mucho más material. Claro, entre otras cosas porque una torre, si no deja de ser torre, y claro, esto no está dentro de una urna protegido, esto es un edificio que tiene que estar luego completo para poder subsistir. Entonces, todos los datos que tienen que ver con la composición del cuerpo de campanas son absolutamente fiables, y lo que se hace es una restitución, por supuesto, en base a hipótesis, pero hipótesis muy cierta. En cambio, la cornisa y la aguja son elementos que podríamos llamar más claramente hipotéticos, si bien están basados en el hecho de que tenemos las trompas y los arranques tendidos necesarios para colocar sobre ellos el chapitel. Lamentablemente, Joaquín Soro no está esta tarde, porque yo recuerdo una frase que él ha dicho en más de una ocasión, es aquello de que Viollet-le-Duc, de vez en cuando, algunas noches se les aparece a los arquitectos su espectro. Se puede aparecer su espectro y el de la familia, su señora, incluso la belle-mère, ¿no? No hay que tener miedo, no hay que tener miedo cuando
Uno está realmente seguro de que eso es así, de que está ante una torre y que esa torre, sobre todo, tiene que seguir siendo torre. Insisto, si volvemos a simplemente analizar el antes y después, obviamente vemos un cambio de imagen muy fuerte. ¿eh? Pero insisto, interesa ver el cómo. Perdón. Para compensar y que ustedes me perdonen semejante abuso, pues yo no le encuentro diferencia, creo que la metodología es la misma, pero bueno. Tendríamos el caso de la Torre del Monte, no voy a extender mucho porque me parece que el tiempo tiendo a abusar y no me gustaría hacerlo. Aquí lo tenemos en una imagen de inicial y de una de las fases ya bastante avanzadas. Fíjense la fecha, todavía estamos pendientes por terminar un poquito que nos queda de la parte inferior. O sea que imagínense el proceso largo, lento, pero que también permite la reflexión y las comprobaciones. De nuevo, hipótesis de Agustín San Miguel, muy similar a la que propone Gonzalo Borrás y, evidentemente, muy similar a la que propongo yo. Debo advertir que la zona superior no representa simplemente el remate actual, o sea que esto no es propiamente una hipótesis completa restauradora, y en la imagen inferior todavía no habíamos desarrollado la hipótesis que finalmente sí que se pudo hacer y que confirma las que ya se habían establecido. Hay una diferencia sutilísima, bueno, por supuesto las proporciones, porque claro, nos basamos en una toma de datos que nosotros desde el proyecto sí que nos pudimos permitir. Una diferencia sutilísima únicamente, la hipótesis de San Miguel y de Borrás coinciden en suponer dos columnitas en el cuerpo, en el registro superior de vanos. Realmente pudimos comprobar que solamente había una con una mocheta detrás. Pero vean que en este caso la fuerza de la hipótesis tampoco tiene más. Desde el punto de vista de la evolución histórica, aquí sí que podría ser interesante que el análisis que es posible ya desde el proyecto nos diga que tenemos claramente dos fases. Esto ya es una cuestión que había sido establecida así y que, por supuesto, que se comprueba en el análisis ya del proyecto y que sucede exactamente aquí. Hay una nivelación, porque había habido un desplome previo, hay un cambio de técnica constructiva, un cambio de formato de ladrillo y una reutilización de ladrillo en estas zonas del fondo, que es el ladrillo más grande procedente de la zona de abajo, incluso a trozos, recuperado, reutilizado, porque esto iba a ser un fondo enfoscado de la arquería, estamos aquí. Y eso no importaba entonces, sin embargo ya las columnillas, estas mochetas, ya están hechas con el nuevo formato de ladrillo. Cronología, no que es el momento, pero sí que está claro que hay allí un corte, incluso distante en años, puesto que bueno, quizás porque la torre, esta primera fase, ya había asentado. La metodología que llevamos allí es una cuestión que ya ha sido publicada. Bueno, teniendo en cuenta que el propio Agustín San Miguel señalaba al hablar de esta torre que tenía la singularidad de que nunca había sido restaurada. Eso quería decir que cada trocito, fragmento de cerámica era original y estaba en su posición original. Esto resultó absolutamente determinante a la hora de plantear la metodología de trabajo, de manera que se siglaron todas las piezas, casi 300, incluidas las improntas, es decir, allí donde no había pieza, se hizo una ficha correspondía a cada una para seguir para cada una de ellas el proceso de la restauración. Tanto las que, como se ve en la de la derecha, se restauraron en taller, se desmontaron y se restauraron en taller, como aquellas que se restauraron in situ o también aquellas que fueron repuestas con piezas nuevas reconocibles. San Andrés, hoy vamos a estar los tres arquitectos que en los últimos tiempos hemos puesto nuestras manos pecadoras, que diría Gonzalo Borrás, sobre este edificio, pero debo decir
que desde el punto de vista de lo que estamos tratando, es decir, de cómo la hipótesis puede o en qué medida incorporarse al proyecto de restauración, creo que no son las fases en las que yo he intervenido, sino las fases que dirigió Javier Peña en los primeros años 90, las que en ese sentido tienen verdadero sabor y verdadero interés. Por lo tanto, quizás si mi participación aquí casi se podría decir que es la de la no hipótesis, puesto que lo que ahí estoy haciendo es crear fachadas donde jamás hubo fachadas. Por lo tanto, ya estamos hablando de una intervención dentro de un lenguaje contemporáneo que establece unas determinadas maneras de dialogar o de relacionarse con lo existente. Y quisiera, no sé cómo voy de tiempo, ¿me queda un cuarto de hora? 10 minutos. Bueno, vale. Quisiera hablar de la iglesia parroquial de Munebrega. Este edificio, fíjese la fecha, lo siento, pero el tiempo pasa, nos pasa a todos de una manera cruel. Esta es la fecha en la que por primera vez tuve yo un contacto con este edificio tan extraño. Este edificio, de entrada ya la fachada es no muy frecuente, ¿no? En estas tierras no parece tan frecuente. Después, bueno, si la vemos desde el flanco oriental, ahí aparecen cosas muy extrañas, porque no tiene nada que ver la carcasa exterior construida con el espacio interior. Obviamente hay unos volúmenes allí muy prometedores, ¿verdad? Desmochados, maltratados. Una cosa muy extraña, muy llena de contrasentidos. El espacio interior, agradezco la fotografía de esta y alguna otra de José Luis Cortés que me ha pasado y que son magníficas. Una iglesia del siglo XIX, una nave que además se coloca transversalmente al eje de entrada. Todo resulta muy extraño. Evidentemente llamó la atención en su momento de Agustín San Miguel. Entonces, en el año 88, con motivo de la publicación de las actas del centenario aniversario de Juan Fernández de Heredia, Agustín presentó un artículo precisamente sobre la evolución constructiva de esta iglesia. Había llamado la atención, como era natural en Agustín, el ábside medieval. La persistencia de este ábside medieval, que a él se le evidenció pues por la decoración agramilada en los paramentos interiores, el perfil de su arquitectura exterior y los vestigios incluso de un ventanal desmochado, incompleto, pero muy elocuente. En aquellos momentos yo estaba haciendo precisamente los estudios previos. El alcalde de Munebrega, José Félix La Justicia, tuvo la feliz idea de ponernos en contacto. Dijo, hombre, pero hay dos hombres aquí que están trabajando sobre lo mismo, esto se lo tienen que hablar. Y efectivamente, Agustín lo que me dijo fue entonces, a propósito de esto, lo que tuve la ocasión de conocerle, fue mi primer contacto personal con él. Hombre, mira, esto es que lo tenemos maquetado, es que esto vaya, dice, pero me parece muy interesante publicar, ¿me dejas que publique tus planes? Encantado, y yo, por supuesto, y muy honrado. Dice, mira, lo que desde luego no voy a hacer es mover para nada los míos. Yo voy a poner mis hipótesis, tú pones tus hipótesis, yo pongo mis planos, tú pones tus planos. Y el lector, pues, que opine lo que quiera. O sea, de alguna manera esto da también la medida de la tremenda honestidad y el talante y el personal de Agustín San Miguel, ¿no? Y así fue, en la misma publicación pues están los planos del que se basaba en un levantamiento anterior bastante esquemático, pero que para los efectos que él perseguía le eran perfectamente útiles, mientras nosotros estamos haciendo ya pues el levantamiento como más concienzudo. Y hay hipótesis. Y lo que le sucede a Agustín San Miguel es que, claro, él a lo mejor de entrada hubiera bastado con su ábside medieval, pero es que resulta que le salía otra cosa entre
el ábside medieval y la iglesia que hoy vemos le salía otra cosa. Y esa cosa que le salía era muy potente y no podía odiarla, aunque no fuese medieval. Entonces, esto es la hipótesis que él da en base a lo que él puede observar en la iglesia y a lo que le sugiere esa planta de la que él pudo disponer. Y fijémonos que estamos hablando de una iglesia completamente distinta a la actual. Lo que aquí Agustín está intuyendo es digamos, el germen de lo que yo luego he podido ir desarrollando. Por eso digo que me siento caminando por los caminitos por los que Agustín San Miguel ha estado pasando unos años antes. Esta es la hipótesis que yo lancé en su momento, una vez examinado sobre todo la cantidad de información que había en los espacios bajo cubierta. Estábamos hablando de una iglesia, de que entre la iglesia medieval y la iglesia del siglo XIX que vemos, había existido una iglesia barroca de plan central, extraordinariamente interesante, y de la que quedaban muchísimos restos. Esto es lo que hay justo encima del atrio. Fíjense que encima del atrio hay otro atrio en el bajo cubierta. La cantidad de información que hay allí, y luego lo iremos analizando un poquito, los que han tenido ocasión de conocer esto, si me permiten la expresión, han alucinado de lo que hay allí escondido. Bien, nosotros, claro, vemos esto. Este es el ámbito de la iglesia de Munebrega hoy, en la nave del siglo XIX, vamos a anticipar, del siglo XIX. Vamos entonces, a partir de esas primeras intuiciones de Agustín San Miguel y de esa primera aproximación que yo hice en el año, en el mismo año 98, vamos a ver que efectivamente la historia constructiva de esta iglesia pues partiría de una iglesia medieval, de la que conservamos prácticamente completo en planta, no en alzado, pero sí en planta, un ábside. Podemos ya suponer el ámbito de lo que pudo ser. En esto no coincidimos exactamente, yo le estoy dando un tramo más que el que le daba Agustín. En edad moderna, en el siglo XVI y XVII, hay nuevas aportaciones, muchas, seguramente las hubo, pero que hayan pervivido solamente tenemos la sacristía y esta pieza extraña que tenemos aquí, en principio muy difícil de contextualizar. Ahí tenemos, detrás del actual altar mayor, el arco de acceso al espacio que había aquí. Esto es tal como José Félix La Justicia me lo enseñó. Andando por los tejados tenías que tirarte luego por una ventana y llegabas a este espacio extrañísimo con esta bóveda completamente fuera de todo del resto del contexto de la iglesia, ¿no? Esto lo que hoy es, si recientemente alguien ha visitado la iglesia, es lo que hoy sirve, una vez restaurado, como vestíbulo del museo parroquial. Bien. Avanzo un poquito más en esa hipótesis de la iglesia medieval. Esto es lo que entiendo que podemos contextualizar como la capilla del siglo XVII, que ha resultado ser la capilla de San Ignacio, una capilla que albergaba el retrato milagroso de San Ignacio. Era una capilla de milagros, esto es muy importante, una capilla de milagros que de alguna manera explica, esta pervivencia explica quizás, se explica quizás por la importancia que esta capilla llegó a tener en su momento. Agustín tenía una hipótesis reconstructiva un poquito diferente. Debo insistir que, claro, él no tuvo la posibilidad que después yo he tenido de escudriñar el edificio con todos los medios proyectuales de los que el arquitecto dispone. Él pensaba que este tramo no era más que uno superviviente de 3 que había habido, y luego esto tendría una terminación absidal. Veamos, en cualquier caso, que lo que hace directamente es, y ese es el hallazgo, es relacionar esto con la iglesia mediante una capilla de cierta profundidad, colocando ahí lo que nos faltaba. En mi hipótesis diferente, creo que este espacio cuadrado que queda era un espacio cubierto con una cúpula semisférica sobre pechinas, y sí que esto es un poquito más hipotético, pero lo que sí que es rigurosamente demostrado arqueológicamente es que esto tenía un testero plano, que esta forma absidal le fue aplicada después. Bien, volvemos otra vez a recrearnos con esta maravilla, con este susto.
Y vamos a ver, nos vamos a subir a las al bajo cubierta, los bajo cubiertas, ya sabemos, ¿no? Son hay que mirar en las iglesias, hay que mirar detrás del retablo mayor, hay que mirar en los bajo cubiertas, en los sitios donde se conservan a veces esas burbujas del tiempo que nos dan tanta información no manipulada. Lo que tenemos aquí tramado en rojo son todos los elementos de la fábrica de esta iglesia barroca que sí que han subsistido, es decir, que sí son reales, existen materialmente. Se pueden descubrir en las secciones, vean lo que está tramado en rojo, es lo que queda en la sección longitudinal y aquí en la sección transversal de la iglesia barroca. Y vamos a hacer un pequeño, rapidísimo recorrido por esos bajo cubiertas, viendo que esa iglesia barroca existe. Ahí está. También ahí. Estamos encima de las bóvedas de las capillas de la iglesia actual. También aquí, en la zona del ábside, el ábside medieval, pero ya transformado en el siglo XVIII. Un poquito más abajo vemos estos arcos, el inicio de estos arcos mixtilíneos, que eran los que cobijaban los retablos que existen, solo que colocados en un contexto diferente en estos momentos. Y más cosas hemos visto. En archivo diocesano tenemos documento de 1840 con un informe de Vargas y Montero, de Juan Vargas y Montero, en el que se describe la iglesia tal como se había hecho en el siglo XVIII, ahora vemos por qué estoy hablando del XVIII, la describe como una iglesia de plan central, con una cúpula central, con 4 cúpulas más pequeñas del mismo tipo, etcétera, y describe también los graves problemas estructurales que padece y concluye que es necesario demoler todas estas bóvedas, aprovechar las fábricas de los muros exteriores y construir ahí dentro, habilitar ahí dentro una iglesia nueva. Efectivamente es lo que aquí vemos en estos planos, también procedentes del archivo diocesano, en estos planos, donde se nos confirma que efectivamente unos años después el arquitecto Mariano Blasco y Taula, al que conocemos bien por Santa María, etcétera, bien, es el arquitecto Blasco y Taula, hace los planos de esta iglesia, de esta nueva iglesia, y explica con este código de colores que utilizaban los arquitectos en el siglo XIX. Utilizaban el rosa frecuentemente para representar lo que se conservaba de lo viejo. Fíjense que estamos reconociendo toda la iglesia barroca. Empleaban el amarillo para determinar las cosas que debían ser derribadas. Fíjense en amarillo los pilares torales 1, 2, 3 y que no había que tirarlo, que está en rosa, y que se conserva, y que en este pilar toral lo podemos ver, los capiteles los podemos ver y los entablamentos los podemos ver en los espacios bajo cubierta. Esto es lo que permite que hoy exista tal cantidad de información sobre esto. No nos fiemos demasiado de esta parte, no se ejecutó como aquí estaba previsto, ni tampoco se conservaba así. Aquí el arquitecto lo representa de una manera un poquito libre, esto no era así. También es curioso que pretende demoler, aquí se ve el ábside medieval, cosa que finalmente no se hizo. En negro, por lo tanto, está representado la obra nueva que se propone, es decir, las fábricas necesarias para reconvertir la iglesia en esta iglesia de nave única, orientada norte-sur, que finalmente se construyó y es la que hoy conocemos. Pero conocemos al autor. Debo a Jorge Marco, que está trabajando en estos momentos sobre el arquitecto Fray Atanasio Aznar, el que sabemos que es autor de esta iglesia. Atanasio Aznar era un primer espada de la arquitectura del momento. Es decir, en Munebrega se llevaron un arquitecto verdaderamente poderoso en ese momento e influyente. Sabemos además que la fecha de comienzo de las obras de esta iglesia del 18 es 1753. Y gracias a eso emitimos un contexto de Fray Atanasio y de otros arquitectos que en aquellos momentos estaban construyendo iglesias en la zona de Teruel, zona levantina. Fijémonos en la planta de la izquierda,
que como nos resulta muy familiar, ¿no? Resulta muy parecida a la que tenemos, a la que nos aparece en Munebrega. Y finalmente, pues eso es, digamos, presentación en exclusiva mundial, en este acto, de la restitución hipotética de la iglesia del siglo XVIII de Munebrega. Esta sería la planta. Y a partir, cuidado, a partir del estado actual, debo decir que todos estos dibujos de mi despacho son obra de Manuel Pedruelo, aquí presente, viejo y maravilloso colaborador mío, que con ese primor y con ese amor dibuja todas estas preciosidades. Bien, comparemos entonces la sección en estado actual y exactamente por el mismo sitio y con la misma orientación la sección hipotética. Las partes en negro son las partes originales en esa dirección, en otra dirección encontraríamos otras partes, y en rojo es las hipótesis, o bien porque ya no existen, o bien porque están ocultas y no ha sido posible registrarlas. Este sería la volumetría que tendría la iglesia, es la última diapositiva ya, es la que tendría la volumetría que tendría la iglesia. Vean entonces que estas dos torres altas, esbeltísimas, estaban jugando en un terreno determinado, estaban dialogando con con 5 cúpulas, una de ellas tan alta como las torres. También podemos comprobar que todavía conserva un poco el aire de estas figuras mistilíneas, de estos perfiles mistilíneos, de estas fachadas que hemos visto en otros ejemplos del proyecto. Observen, llamo su atención sobre este perfil que es hipotético, y este otro perfil dibujado que también es hipotético. La diferencia es que el rojo es el que sospecho que había, y el azul o el gris es el que finalmente hicimos en la restauración, porque no tenía remate. La iglesia había perdido el remate, entonces, bueno, concurso internacional de remates para esta iglesia. Bueno, pues tocó este. El arquitecto aquí no intentó tanto una restitución, el materializar una restitución hipotética, sino una cierta sugerencia que tenía un poquito más que ver con quizás este ritmo ondulante que ya está en estratos más inferiores, que parece pasar por detrás de la torre, salir hacia afuera. Entonces esa banda sinusoide me parecía suficientemente sugerente para plantear una respuesta evidentemente contemporánea, pues no mimética, es decir, estamos hablando también en este caso de una no hipótesis, o bien de una postura un tanto más ambigua respecto a si lo que se está haciendo ahí es hipotético o es pura creación totalmente libre. Y para finalizar, ya saben que yo no pierdo ocasión de recordar las maravillosas palabras de Pablo Marconi, que él decía a propósito de su trabajo como arquitecto restaurador, que es un poco lo que estaba en su corazón y en su manera de hacer, su manera de sentir. Dice: todo se ha hecho con la finalidad evidente de impedir que las degradaciones del material, las deformaciones introducidas por los aconteceres, molesten demasiado al mensaje histórico y poético del monumento, mensaje cada vez más afónico y débil a causa de la implacable vejez, pero a pesar de todo no derrotado.